agradezco el agradecimiento y el apoyo de todos ustedes y empezaremos este nuevo ciclo de conferencias de este mes. Agradecemos la presencia de los asociados, representantes diplomáticos, militares y civiles de países amigos, presidentes de institutos históricos de nuestro país y público en general. Contamos con dos excelentes conferencias dictadas por los reconocidos historiadores navales de nuestro país. Deseamos a todos compartir hoy y el futuro experiencias en las cuales podamos ilustrarnos aún más acerca de la historia naval. La primera será Apostadero de Montevideo por el académico Alejandro Bertocchi, y después la otra será La Bahía de Montevideo en la génesis del puerto y de la nación, por el académico Daniel Pacheco. La conferencia prevista del académico Juan Antonio Varese, de la usina del gas y el dique Mauá, no puede ser dada en vista de que el mismo en este momento tiene un compromiso con la Embajada de Portugal, al festejarse la semana dedicada a dicho país. Lamentablemente, por sus conocimientos sobre el tema que iba a tratar y ante preguntas que sugieran los oyentes, su deseo es poder estar presente para contestarles. Como consecuencia no estar, no puede. Agradecemos la presencia de estudiantes y de la doctora Amalia Havisser, coordinadora del proyecto de investigación hacia la patrimonialización de la ciudad de Puerto de Montevideo. En este marco, el día de hoy, colaboramos con estas dos conferencias en coordinación con la Universidad Católica de Uruguay. Me llamó el presidente del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, licenciado Fabián Melonio, que no puede concurrir por razones de fuerza mayor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su asistencia. Les agradezco sobre todo al capitán Lettieri su generosidad de recibirnos en su casa, en la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, para acoger esta iniciativa de los Jueves de Patrimonio. Señor Presidente, si me lo permite, antes de venir este juego, tenemos que agradecer, tenemos que felicitar a 4 miembros de la Academia, a los capitanes de navío Francisco Bariñas, Godino, al técnico Daniel Bariñas y al profesor Roberto Bardecio. ¿Por qué? Por levantarse a las 5 de la mañana todos los domingos a hacer ese programa tan interesante, ese que empecé a Uruguay. Cuando la directiva nos propuso hablar de la Apostadero de Montevideo, enseguida nuestra memoria voló hacia el primer evento que realizó la Academia. Justamente 1926, 1766, a 22 años de la fundación de la Apostadero de Montevideo. En ese momento, teníamos en nuestra academia una gran cantidad de hispanistas, como el profesor Abel del Carlos, Alberto Néstor Ferrer, doctor González. El presidente en aquel momento, el entonces capitán de navío José Fernández, tomó la idea de la directiva de la academia, que venía del doctor Carlos González, de hacer un seminario sobre la Apostadero durante todo el año 96. Y en eso habilitó la especificación de 12 conferencias, que a su vez habilitaron un libro, que fue el primer libro de la academia. Y tengo algunas anécdotas del tema. Había un libro, digamos, hecho a forma artesanal. Y recuerdo que una anécdota bien interesante, ¿no, verdad? Que había un problema con los colores del libro, porque justamente el más barato fue el color amarillo. Bueno, al final se logró, gracias a una persona lejana a las controversias deportivas, sacamos ese libro. La comisión directiva estaba encabezada por el coronel José Fernández Párez. El primer vicepresidente era el padre Juan Miguel Bañé, sacerdote jesuita. El segundo vicepresidente era el doctor Juan Oliver Steiner. El secretario era el ingeniero Adolfo Kunz, gran amigo, secretario de Hierro, la mano derecha del capitán Fernández. El tesorero, el entonces capitán de fragata Alberto Calamés. Y los vocales, el doctor Carlos González Bujo, el escribano Rubén Álvarez de Massín, el doctor Daniel Castañín, y ahí un poco perdido,
aturdizados frente a tanta grandeza, ¿quién está hablando? La Comisión Fiscal, en tal algo que nos trae Navío Luis Gregorio Roma, uno de los profesores más longevos de la historia naval, de la Escuela Naval, fundador del Museo Naval y integrante de la comisión que repartió los restos de Pedro Carmen, y el patio de Daniel Gemino, que está en la Comisión Fiscal. Aclaro que el libro no lo traje, porque este libro, si acá en la directiva, en la academia, hay 2 o 3 ejemplares, es raro, ¿verdad? Es un libro que se ha agotado totalmente. Como dijimos, 12 capítulos. La presentación, el doctor Raúl Iturria, en ese momento ministro de Defensa Nacional, luego miembro del número de esta academia. El prólogo, el contravente Juan José Fernández Párez. Justamente lo que publica el prólogo del capitán Fernández era el discurso que se pronunció en la sede del Apostadero, con una placa alusiva que se colocó el 9 de agosto de 1996. Esa placa está a la vista todavía, pese a que este edificio está prácticamente clausurado. Bueno, vamos al libro. El primer capítulo, a cargo del doctor Óscar Abella del Carmen, un vaqueano de los archivos, un gran amigo, un hispanista de ley, un hispanoamericano. El título de su ponencia, abro comillas, la política internacional en la época de la posada de Montevideo, cierro comillas. Una visión global de España en el Río de la Plata, la visión global del virreinato. El segundo capítulo, doctor Daniel Castañín. Seguimos con la geopolítica, incluso más profunda incluso. El título, el sistema geoestratégico español en el horizonte de la historia universal, cierro comillas. Me permito extraer una breve frase de este artículo de Castañín, que viene del historiador inglés David Irving. Abro comillas. A los historiadores se les ha otorgado un poder que ni siquiera gozan los dioses. 2 puntos. Cambiar los hechos ya sucedidos. Cierro comillas. Vaya, si tiene razón, David Irving, si traemos un poco a colación en tantos tiempos. El tercer capítulo de ese libro tuvo a cargo del doctor Rodríguez Tena, cuyo título era El equilibrio naval durante la época del Apostadero, cierro comillas. Acá tenemos un sesudo análisis sobre el estado de las marinas europeas en los siglos XVIII y XIX, o sea, un ranking naval. El esfuerzo logístico constructivo de las marinas española, británica y francesa. El nacimiento del Double Power Standard de la Gran Bretaña. El cuarto artículo publicado a cargo de Cisó Julio Cotero, con un título bastante interesante. Abro comillas. La Apostadero de Montevideo y las Islas Malvinas, cierro comillas. Tema para valientes. Me escribo solamente a levantarle una breve frase. Abro comillas. Frente al Apostadero mengua el poder virreinal porteño. Cierro comillas. Interesante, ¿no? Montevideo, virreina del Océano Austral. Montevideo, Patagonia, el Atlántico Sur, se regía por las leyes del Ministerio de Marina Español. Este tema, digo, está escrito en Martínez Montero, en otras obras, en Furés, por ejemplo, o sea, no hay misterio. En el Virreinato de la Plata se frontera de Buenos Aires, por supuesto, política, pero tenía ciertas prerrogativas en el frontera de Montevideo por esas generales navales de Carlos III. El quinto capítulo, el capitán secretario de Navío, José Fernández Párez, presidente de la academia. Abro comillas, el Montevideo del Apostadero, cierro comillas. Bueno, el capitán Fernández nos da una visión de Montevideo, aspectos sociales, aspectos económicos, una visión cotidiana de la ciudad, Azara, Artigas, los viales de Buenos Aires, la Estrella del Sur, la Universidad Inglesa, etc. Muy interesante su posesión. El sexto capítulo, a cargo del ingeniero Adolfo Cunch,
Subtítulo: Aspectos comerciales y políticos de Montevideo de la Costanera, cierro comillas. Aquí el ingeniero Punch, en su organización universitaria, nos trae a colación las industrias de la banda oriental, los saladeros, el corambre, la compañía marítima de pesca Serrano Maldonado, el comercio de esclavos, y cierra ese capítulo, esa publicación, con una cronología vastísima. El jefe naval de la Costanera, el gobernador de Buenos Aires, el gobernador del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Séptimo artículo publicado: escribano Juan Antonio Varese, abro comillas, Montevideo visto desde el mar, cierro comillas. Cartografía, dibujos y grabados, litografía, etcétera, planos de Montevideo de época. El octavo capítulo, la octava publicación de este libro, doctor Walter Herrera, uno de los documentalistas más grandes que tiene nuestro país, uno de los fundadores, creadores internos de esta academia. Su título: Los gobernadores de Montevideo y la Costanera, cierro comillas. Nos trae doctor Herrera una cronología vastísima de la época de la Costanera, incluyendo un artículo del periodista Emilio Casalá, muy interesante. Y el artículo de Emilio Casalá tiene un archivo histórico apabullante. El noveno capítulo nos tocó a nosotros. Esbozo geográfico de los comandantes de la Costanera de Montevideo. Esto se debió a un viaje que hicimos en el año 80 al archivo histórico Álvaro de Bazán, que está en las tierras manchegas. Ahí logramos, en este tiempo todavía necesita el fotocopia, perdón, el fotocopia, lo que necesita sería, le damos lo que existe ahora, la computación. Esto lo digo porque el primer uruguayo que entró hasta el archivo museo Álvaro de Bazán fue Martínez Montero, que vivió 6 meses en un pueblo cercano, mientras pasaba a mano su esposa, que fue el segundo uruguayo que llegó a ese museo, todo el gigantesco libro, ahora ese libro interpretadero que existe. El tercero fuimos nosotros, que fuimos de allá con las fotocopias, y logramos traer una veintena de hojas de servicio como antes de la Costanera, de la Costanera. Y eso lo hemos está a disposición también, aunque ahora se consigue todo por internet. El décimo trabajo, el décimo capítulo, doctor Carlos Bazán Araujo, aquel hombre que se retiró de la medicina e inmediatamente pasó a la investigación histórica y logró algo, un libro sobre capitales del puerto de Montevideo. Yo lo viví 2 años junto al padre Villegas en el Archivo Histórico Nacional, día por día. El título de su capítulo publicado en este libro: Los ingenieros de marina de la Costanera de Montevideo. Fíjense ustedes el tema que ubicó Bauzá. Referencias bibliográficas, investigación sobre aspectos diversos sobre lo que significa una base naval. Y trae a colación la existencia del trabajo del ingeniero español Domingo Pallares, el que delineó el puerto viejo de Montevideo, el que delineó el edificio de la Costanera. 11º capítulo publicado en este libro: el escribano Rubén Álvarez Massini, su título: Las operaciones británicas y españolas en el Plata, cierro comillas. Invasiones inglesas, explicadas por uno de los más grandes investigadores de este tema que existe en el Uruguay. 12º capítulo publicado, y el último, entonces capitán de fragata Alberto Caranés, su título: La batalla de la Costanera, cierro comillas. Es que, señores, que la Costanera es un hecho militar, es un hecho netamente militar. El capitán Caranés trae el combate del museo, el combate de Martín García, y trae, digamos, a luz la figura del marino táctico más completo de la época de la Costanera, el capitán de navío Jacinto de Romarate. Para concluir estas breves palabras, me voy a remitir a los que han trabajado este tema, los que no han previsto: don René Furés, Mero Martínez Montero, don Agustín Peraza, Federico Merino y Nelly Nicaragua. Me permito traer una frase de Martínez Montero, definitoria de este ciclo de conferencia. Abro comillas: la asistencia del Estado oriental se debe en gran parte a la Marina de Guerra Española, cierro comillas. Y como final,
una frase de Lady Crawford, de su libro Lugar de la Reticencia. El apostadero, la época más feliz para Montevideo. Muchas gracias. Bueno, si alguna persona tiene una pregunta para hacerle a Alejandro Bertocchi, bienvenida sea. Francisco. Sí, yo quería aclarar una cosa. Si bien el libro El apostadero está agotado, hace mucho tiempo, incluso se intentó hacer una segunda edición con el Banco República, que no tuvo andamiento, está en versión digital y está en la computadora de aquí de la Academia. Se puede imprimir en cualquier momento en un CD y comercializarlo como tal. Incluso a un costo menor del que tiene el libro papel. Está la orden. Y no viene con amarillo y negro. Y no viene en amarillo y negro, que es una gran virtud. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no la hay, vamos a dar paso al segundo conferencista de la noche, el capitán Pacheco, capitán Camino. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que nos ocupa hoy, como ustedes pueden ver en el título, la Bahía de Montevideo, génesis de la ciudad-puerto de luego nación. La tesis de la conferencia de hoy es y la primera imagen que vemos es un cuadro efectuado en la expedición de Malaspina en 1791 por un pintor italiano que venía en esa expedición, que fue la primera expedición que hace España con fines científicos. Y es una toma que es original y se encuentra en el Departamento Hidrográfico de la Marina Española, que nos permite una introducción al tema que vamos a desarrollar. Montevideo debió esperar 204 años desde su descubrimiento en 1520 hasta su fundación en 1724. La expedición de Hernando de Magallanes, el 10 de enero de 1520, hace constar en su diario de bitácora, cito: uno de estos cerros parecían islas. El derecho del cabo, el cabo de Santa María, tenía forma de sombrero, al que pusimos el nombre de Montevidi. Esta expedición, que fue luego se navegó la tierra por primera vez, fue la que Costa descubrió nuestra bahía, que descubrió el Cerro de Montevideo. La fundación de San Felipe y Santiago de Montevideo se efectuó el 24 de diciembre de 1724. Y como vemos, vamos a ver luego, no existe un acta de esto, simplemente es la distribución de los lotes de la ciudad y se toma esa fecha. Pero la primera ciudad que se construyó en la ribera occidental del Río de la Plata fue la del Real de Santa María de Buenos Aires. Esta se fundó el 13 de agosto de 1536 por Pedro de Mendoza. Fue una ciudad que tuvo muy breve existencia, supuestamente por la agresividad de los indígenas, y pensamos que también, de acuerdo a lo que hemos investigado, es una de las razones por las cuales no se pobló nuestro territorio inicialmente. A posteriori se volvió a fundar en 1580 por Juan de Garay, y se hizo esa fundación desde la ciudad de Asunción. Fue una expedición que sale de la ciudad de Asunción, por eso se considera la ciudad de Asunción una ciudad madre fundadora de las ciudades del Río de la Plata. ¿Por qué Río de la Plata? Bueno, por versiones que circulaban de que en esta zona existían metales preciosos, que surgen del mito sobre la Sierra de Plata, de la presencia de metales preciosos de la expedición de Sebastián Gaboto de 1526. Pero todo esto está marcado, estas expediciones están marcadas de una rivalidad histórica entre los reinos de Portugal y España. Esta rivalidad es básicamente por el Tratado de Tordesillas, que definía
supuestamente un límite a partir del cual era jurisdicción portuguesa y española. No obstante esto, el rey de Portugal ordena la fundación de la colonia de Sacramento en 1680 y da comienzo a un periodo de 100 años de confrontaciones en donde España derrota a Portugal y Portugal derrota a España diplomáticamente. Lo interesante, y no es tema de esta conferencia, simplemente como un resumen, es que el año siguiente de esta fundación fueron expulsados. Inmediatamente los portugueses logran un acuerdo diplomático y le vuelven a entregar la colonia en el año siguiente, y así sucesivamente. Lo interesante, simplemente como anécdota, es el Tratado de Permuta, que todos sabemos, donde en 1750 se permuta con la colonia por las misiones, y un tratado poco conocido que es el Tratado de Utrecht, que tiene consecuencias hasta la fecha, que se firman después de la Guerra de Sucesión, cuando finaliza la corona de Habsburgo, queda sin sucesión, hay una guerra por esa sucesión. El rey de Francia logra que su nieto asuma esa sucesión, que es el primer Borbón. Actualmente tenemos todavía esa dinastía, ese es el primero, es increíble, pero es el primer Borbón que finaliza con el acuerdo de Utrecht, que es un acuerdo que dura bastante tiempo en celebrarse porque es entre varias naciones, pero en ese acuerdo un artículo decía que tenían que devolverle la colonia de Sacramento a Portugal. O sea que, para que entiendamos la importancia. Lo otro que surge de ese acuerdo, que tiene mucha importancia, que es la parte comercial. Le permiten a Inglaterra el asiento de los negros. O sea, la explotación, legalizan la explotación de esclavos, le permiten la introducción de esclavos al Río de la Plata y evidentemente ese comercio lo que tenía atrás era el contrabando. Porque una de las razones por las que se establece la colonia de Sacramento es para el contrabando. Aparte de este acuerdo de Utrecht, hay otro acuerdo que se le metió en 1704 con Inglaterra, que era un acuerdo comercial y en la cual quedó ligada Portugal con el comercio inglés. Esta fundación provoca, como vemos, una serie de reacciones y finalmente en 1777 finaliza todo esto cuando son expulsados en la expedición de Ceballos. Pero esa es otra historia. La historia que nos interesa es Montevideo, y el rey de Portugal, Juan V, el 2 de enero de 1723 ordena la fundación de una ciudad en la bahía de Montevideo. Este es el territorio de lo que yo llamo la Banquería del Mar, que es el territorio de la banda oriental, que era lo que buscaban, explotar las riquezas. Y España, como política, lo que hizo en ese periodo fue establecer en esta zona la Compañía de Jesús. Establece 7 pueblos misioneros como un antemural para impedir el ingreso de los bandeirantes que venían a expoliar el territorio de la banda oriental de la Banquería del Mar y llevarse como esclavos indios de acá. Eran las dos cosas. Y por supuesto que existían otras explotaciones, pero nuestro territorio era una explotación ganadera, venían a robar ganado, básicamente. Como mencionaba, el 2 de noviembre de 1723, Manuel Freta de Fonseca instala una primera asentamiento en la bahía y inmediatamente es detectado por un práctico, un vaquiano, Gronaro apellido, que informa a Zavala. Zavala inicia toda una expedición para expulsarlo, y antes de que llegue a Zavala ya se van, abandonan la bahía, y ahí comienza, vamos a decirle, lo que nosotros consideramos la creación de Montevideo, o empieza la historia de esta ciudad. La primera guarnición de hombres fue de 110 hombres traídos con Zavala y 1000 indios misioneros para empezar a construir
la precaria ciudad. Por parte del rey de España se le ordena al virreinato del Perú, del cual dependía todo este territorio, que apoye este esfuerzo económico, y era una de las excusas que manejaba Zabala, al que se le había ordenado de forma reiterada que se fundara Montevideo, y Zabala no le había dado cumplimiento al rey. Cuando toma conocimiento de que estaban los portugueses ahí, entra en pánico y bueno, y surge toda esta expedición. Se le ordena a Francisco Alzheimer, como decía, un armador muy importante, que traslade de las Islas Canarias los primeros pobladores. Este cuadro es muy interesante, es un cuadro original de Domingo Petrarca, donde podemos ver este símbolo que todos conocemos, esta anquita, que es el símbolo del puerto. Cuando hablamos del puerto de Montevideo, este primer símbolo de este plano de 1724 es el símbolo que yo encontré, por lo menos, que puede identificar el primer protopuerto de Montevideo. Esta situación de Amézaga nos da una idea, nos pone en clima de cómo fue un poco la llegada de esas primeras 20 familias canarias, de las Islas Canarias, acá a Montevideo, familias fundadoras, y que arribaron el 19 de noviembre de 1724. Y recién el 24 de diciembre tomamos como fecha de fundación, porque el 24 de diciembre se les dan las parcelas donde pueden ubicar esas familias. Y el 3 de enero de 1730 recién se crea el Cabildo y Gobernador, el primer gobierno instituido oficialmente, de que consta con actas y documentos. Lo otro interesante, que es poco conocido, es la jurisdicción de Montevideo. Porque a veces hablamos de Montevideo y yo lo menciono como tesis de génesis de una nación. Pero en realidad Montevideo estaba circunscrito al Cufré, la Cuchilla Grande y la Sierra de Maldonado. O sea, esa era la jurisdicción que tenía, muy pequeña. Otra cosa que es interesante es que hasta el Río Negro, o sea, desde esa línea imaginaria hasta el Río Negro, era administrado desde Buenos Aires. Y básicamente era para explotación de ganado. Y del Río Negro hacia el norte era administrado desde las Misiones. O sea que nuestro territorio actual, de nuestra nación, era dividido en 3 administraciones. Que es un tema a veces que no lo tenemos muy incorporado, pero es interesante tenerlo, porque por eso yo digo en mi tesis de que Montevideo es la génesis de nuestra nación. Como tema, vamos a más bien anécdota. Como una anécdota, las ciudades que se fundaron luego, o la fecha para tener una idea, son Maldonado en 1755, San Carlos en 1763, digo el nombre básico porque tiene todo un nombre religioso, y Rosario en 1777, Canelones en 1778 y Las Piedras en 1780. Esas son las ciudades próximas a Montevideo que se fundaron en esta época que estamos viendo. Ahora haremos un breve análisis de las condiciones marineras. Mi intención no es ser pesado con un tema técnico, pero tenemos que hablar de este tema para entender un poco el tema de Montevideo. Vemos Montevideo y vemos en esta zona, es un gráfico sacado de un libro de Homero Martínez Montero de 1865. Vemos el Banco Inglés, el Banco de los Castellanos, que era un accidente de la navegación muy importante que producía ingentes pérdidas. Y vemos estas zonas demarcadas, quizás lo que nos están en el tema náutico les cuesta un poco, pero es zonas de bajo, zonas peligrosas. Bueno, esta es la carta muy conocida de navegación, y este es el Banco Inglés. 10 millas de largo por 4 de ancho. Este obstáculo era el que provocaba la mayor cantidad de accidentes, y era la preocupación de la corona española de cómo hacer para generar ayudas a la navegación que permitieran evitar esa cantidad de accidentes. Luego vemos estas zonas de vuelta, que son zonas de abajo, que son las de trayecto entre Montevideo y Buenos Aires. Entonces empezamos a entrar en el tema de por qué Montevideo era más apetecible
desde el punto de vista comercial para la navegación. Era más fácil de llegar, era más con profundidades naturales mejores y tenía una bahía que le daba protección a todos los vientos del sureste en forma natural. Esta es una carta actual de Montevideo, donde podemos ver el Faro del Cerro, Punta Brava, Villa de Flores y el Banco Inglés y el canal que sale hacia Buenos Aires. Y esta zona es la que ustedes ven cuando van por la Rambla, donde hay buques fondeados siempre a la espera de que de prácticos que guíen esos buques a Buenos Aires. Así que esta zona es una zona que se negoció entre el Uruguay y la Argentina no hace mucho para permitir al puerto de Buenos Aires ser operativo, porque está limitado por este canal. El puerto de Montevideo no, el puerto de Montevideo tiene un acceso directo por este canal muy corto y muy fácil de dragar. Empiezan a ver un poco las diferencias. Imagínense, estas son las de ahora, pero en aquella época no había ni dragado ni ninguna ayuda. O sea que Montevideo ya tenía un peso en forma estratégica por sí. Bueno, esta es también una representación de 1865 de lo que era el puerto de Buenos Aires. Este era el muelle, y estas son todas líneas de profundidad que hacían terriblemente dificultoso el arribo de una embarcación a Buenos Aires. Normalmente quedaba fondeada muy lejos de este muelle y en pequeñas embarcaciones iban desembarcando las cargas. Ahí tenemos un plano de Montevideo antiguo. Bueno, el Fanal del Cerro, o sea, el Faro del Cerro, el actual Faro del Cerro, era la preocupación de la Corona de España. O sea, había que ejecutar una ayuda a la navegación y fue un tema controversial, como veremos un poco más adelante. Simplemente lo menciono, luego lo voy a tocar más en profundidad y vamos a tener la oportunidad de ver el plano original, tanto del proyecto del Faro del Cerro como del Faro de Isla de Flores. En este plano lo interesante es, nosotros estamos acá. Estas son las bóvedas y el puerto está acá. El puerto de Montevideo original está acá. O sea que nosotros estamos frente al puerto original de Montevideo. Y acá estaba el barracón de Marina, el apostadero, que mencionó mi antecesor Toki, y la capitanía, diferentes organizaciones que tenían que ver con la actividad marítima de la época. Bueno, entraremos un poco para entender cuál era la estructura que manejaba el sistema comercial. Como vimos, hablábamos de que Portugal crea la colonia Sacramento, ¿para qué? Para perjudicar a España como un establecimiento para poder contrabandear a Buenos Aires. ¿Por qué contrabandear? Porque el sistema español se basa en el monopolio. Todo el comercio que llegaba a América tenía que salir de un único puerto que era Sevilla. Y esa navegación de Sevilla se hacía con el sistema de flotas y galeones. Unos iban a tierra firme y otros iban a las islas del Caribe. El que venía a tierra firme terminaba en Buenos Aires, pero terminaba a lomo de mula. Entonces, imagínense el costo de cualquier mercadería que uno traía en esa época, cualquier artículo que traía, que todo venía a través del comercio monopólico, era imposible. Entonces, los ingleses, con la pantalla de los portugueses a través de Colonia, introducían de forma muy accesible lo que se necesitaba. Entonces, lo que hacía funcionar la economía acá era el contrabando. Eso no está documentado porque nadie documenta el contrabando, pero era lo que hacía funcionar. Entonces, se produce una serie de cambios por la muerte del rey, la ascensión de otro, Carlos III. Este rey es un rey ilustrado,
es decir, estaba compenetrado en otras ideas y ahí se da cuenta que tiene que cambiar el sistema porque no funcionaba. O sea, el contrabando le estaba haciendo un efecto negativo y crea el virreinato en 1777, primera medida. O sea, teníamos Perú con su virreinato que manejaba todo, no funciona, crea un virreinato con capital en Buenos Aires. Ahí vemos lo que yo les decía, esto era Montevideo, este es el territorio. Este virreinato separado desde Perú y a su vez le agrega un reglamento de aranceles reales para el comercio libre de España. Esto revoluciona toda la situación económica y le da la posibilidad a algunos puertos, entre ellos Montevideo y Buenos Aires, de crear una institución que es poco conocida, que es el Consulado de Comercio. Ahora vamos a analizar qué es esta institución y qué importancia tiene para nuestro pensamiento de independencia y autonomía económica. Pues mi teoría es que la independencia política surge de una independencia o un intento de independencia económica. Como veremos, se lo voy a demostrar. El 7 de julio de 1785, 125 comerciantes se reúnen en Buenos Aires y le solicitan al rey de España la creación de un consulado de comercio en Buenos Aires. Pero el texto, y cito, dice: siendo este puerto y el inmediato de Montevideo de los habilitados y de destino para el libre y recíproco comercio con los de España, tenían por justamente necesario que en esta capital se erigiese un tribunal y consulado que comprendiese todo el distrito del virreinato del Río de la Plata, como lo hay en las ciudades de Lima y México. Y esto fue lo que el rey de España autorizó. Y eso es el problema que tenemos hasta ahora. Y eso es la lucha de puertos que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque se anexó Montevideo a Buenos Aires. Se anexó en esta solicitud muy inteligente de los comerciantes de Buenos Aires, que dijeron: siendo nuestro puerto y el inmediato de Montevideo de destino para el libre comercio, permítanos tener el consulado en Buenos Aires. Entonces, vamos a ver un poquito qué es el consulado. Las atribuciones. Las atribuciones eran Tribunal de Justicia para pleitos mercantiles, compra, ventas, seguros y fletamento de naves, y después tenía una función de protección y fomento de comercio. Era una especie de Ministerio de Transporte Marítimo dado a privados, y era un juzgado dado para que se solucionaran rápidamente los problemas entre privados. Era muy adelantado, pero era así. Se crea el Consulado en Buenos Aires en 1794, perdón, 1794, y inmediatamente ¿qué hacen? Nombran un especialista, Cerviño, de origen español, gallego, para que haga todo un levantamiento hidrográfico del Río de la Plata, y en qué lugar se pueden instalar balizas, y el puerto de Buenos Aires, y todo volcado hacia Buenos Aires. El secretario de este consulado era Manuel Belgrano, figura clave, como todos sabemos, por otra historia, pero está en este tema. Manuel Belgrano, secretario. Bueno, y lo otro que hacen es designar diputados dependientes de ese consulado en los puertos que ellos entendían como Montevideo, Corrientes, todo eso. O sea que ellos se nutrían de toda la información de los demás puertos a través de esos diputados. Pero acá en Montevideo designan a un diputado y comienzan los problemas porque le niegan presupuesto para la instalación, funcionamiento decoroso. Ahí surgen discrepancias y inmediatamente, a los pocos años, el 29 de octubre de 1799, los comerciantes de acá en Montevideo le piden al rey que cree un consulado acá en Montevideo. Entonces, esta es la primera, a mi entender, reacción de autonomía comercial.
hacia Buenos Aires. O sea, los comerciantes acá dicen, nosotros queremos ser independientes de Buenos Aires. 29 de octubre de 1799. Esta solicitud, bueno, sigue todo el trámite, por supuesto que contestan que no. Y en este interín, estamos en el 99, se produce en poco tiempo la invasión de España, la detención de los reyes, Bayona, Napoleón en Portugal, la expedición del rey Juan VI a Brasil, o sea, toda la corona se instala en Brasil, o sea, hay una serie de cosas de la historia macro que a veces uno las deja de lado, pero tienen mucho que ver. Y también se produce una cosa muy importante, las invasiones inglesas. 1806 se producen las invasiones inglesas, primero en Buenos Aires, la expedición a cargo de Liniers, pero con tropas de acá de Montevideo, con dinero de los comerciantes de Montevideo, logran reconquistar Buenos Aires. Y esa reconquista de Buenos Aires y esos perjuicios que sufren los comerciantes motivan una solicitud al rey que yo entiendo muy importante y definitoria del interés de la autonomía nuestra, que es un trámite que hacen un expediente que inicia el 4 de julio de 1806 e inclusive envían como delegados a Nicolás Herrera y a Manuel Pérez Balbas. En él le agradecen al rey que haya designado a Montevideo muy fiel y reconquistadora, como un título honorífico, y una serie, y que le agreguen algo al escudo, y una serie de cosas muy... Pero los comerciantes acá querían algo más. Entonces, le piden que es de interés general y particular la creación de un gobierno de intendencia y de un consulado. La elección del consulado, objeto activo de sus deseos como de que vuelve su independencia mercantil. Independencia mercantil. Y la creación de una intendencia en aquella ciudad que haga prosperar el comercio. También le dicen que quieren extender los límites del territorio hacia la zona del territorio portugués y la intendencia de Paraguay. O sea que quieren romper ese límite que habíamos visto porque les quedaba chico para sus explotaciones comerciales. Y hablan de una autonomía comercial y económica. Ahí vemos cómo era la organización de funcionamiento, que también es interesante tenerlo en cuenta. La Casa de la Contratación, que dependía del Consejo de Indias y de la Corona, y los consulados de comercio, que a veces es poco tenido en cuenta, pero para que veamos la importancia que tenía esta organización dentro de la Corona Española. Bueno, este es el faro que yo les mencionaba, el plano es hecho por Antonio Cerviño, y es el que se ejecuta, en definitiva, en el Cerro de Montevideo, es la primera obra importante que se ejecuta con dinero del consulado como ayuda a la navegación. Y se habían producido una serie de accidentes en forma reiterada y hacía necesario tener ese faro, e inclusive también se hacía necesario tener el faro de la isla de Flores, que es postergado. También cuando se inaugura este faro se suscita una controversia porque el consulado de Buenos Aires quería administrarlo, quería cobrar, como se cobra hasta el día de hoy, por el servicio de faros, y que ese dinero que fuera volcado al consulado. La Capitanía de Puerto se opone y ese dinero pasa a engrosar la Capitanía. O sea, para que vean hasta el detalle que había de controversia con Buenos Aires. Bueno, estas solicitudes de independencia del consulado al final se logra concretar recién en el periodo final, cuando ya teníamos el gobernador Vigodet, y en forma excepcional se crea el consulado el 24 de mayo de 1812. O sea que Montevideo tiene un consulado de comercio propio en el año 1812. Estamos hablando después de la Revolución de Mayo. Ya es un periodo totalmente
vamos a decirle que no tenía mucha razón de ser. No obstante, para que tengan una idea del odio que había generado esto en el gobierno porteño, cuando se produce la Revolución de Mayo, y bueno, todo el movimiento que conocemos, que lo voy a resumir en una placa. Bueno, este es lo que yo les mencioné hoy, la jurisdicción de Montevideo, las razones para tramitar el consulado, el objetivo que era la independencia desde el punto de vista mercantil. Este es un proyecto del ECOC que después se lleva adelante, ya lo vamos a ver en el periodo cislatino, el sello original del Consulado de Comercio, y acá entramos en este periodo. Es decir, es un periodo, estamos hablando de un periodo de casi 300 años, ya que trato de hacerlo breve porque tengo poco tiempo. Tenemos que en 1810 se produce lo que se llama la Revolución de Mayo, que bueno, el revisionismo histórico al que yo a veces me sirvo, por lo menos yo tengo un concepto que fue un golpe de Estado militar, la Revolución de Mayo, que toma el poder, el poder militar toma el poder administrativo de Buenos Aires, y la primera junta era con el virrey. Eso genera todo un problema, lo expulsan al virrey y termina, bueno, lo que se conoce. Y tenían el cartel de volver o sea, de defender el rey Fernando VII, que estaba preso en España, que era toda una excusa para poder llevar adelante esto. Pero bueno, al tema que iba, Montevideo, en esa revolución, hay un periodo, mientras detienen a los reyes en Bayona, todo lo demás, que empiezan a llegar noticias por mar al Río de la Plata de qué es lo que estaba pasando. O sea, primero se enteran que estaba detenido Carlos IV, que había indicado a Fernando VII, el virrey de Liniers, a veces nos olvidamos de eso, después de las invasiones inglesas habían sacado al virrey Sobremonte, no lo querían, había quedado Liniers, estaba el lío Montevideo, y Napoleón manda una misión, la de Sassenet, que genera toda una revolución. Hay tres misiones. Una era de Francia, de Sassenet, hay una de los portugueses, porque hay todo un movimiento carlotista. La esposa del rey de Portugal era hermana del rey de España. Entonces había surgido en Buenos Aires una idea de que podían ponerla como reina, y ella le había gustado la idea, y el comandante de la flota británica que estaba en Río de Janeiro apoyaba esa idea, en principio. Después eso es analizado por la Cancillería inglesa y no le sirve, y ese proyecto desaparece de escena. Pero esta misión de Napoleón, de Sassenet, que se entrevista con Liniers, que era francés, genera una reacción muy interesante que conocemos acá: el Cabildo Abierto, 1808, el desconocimiento de lío a Liniers. Bueno, al final Liniers pierde poder, mandan un nuevo virrey. Todo este tema, que es un tema anecdótico, pero hasta el año 1815 Montevideo depende de España. O sea, hay un periodo de Revolución de Mayo hasta el 15 que Montevideo es gobernado por fuerzas españolas. Mejor dicho, el 21 de julio de 1814, o sea, en el 14, cuando entran las tropas, creo que le erré por un año, ya por la cara de... A veces me le erro. En 1814, cuando ingresa el director supremo político-militar Nicolás Rodríguez Peña, lo primero que hace es hacer desaparecer el Consulado de Comercio. Lo elimina. Los porteños no querían saber nada con eso. Bueno, después ya entramos en un tema medio conocido por nosotros, que es el periodo de nuestro prócer Artigas y sus ideas, que eran la libertad de comercio. O sea, él, imbuido de esta historia que hemos visto hasta ahora, lo que quería era la libertad de comercio. No quería depender comercialmente de Buenos Aires.
y tenía todas las posibilidades a través de Puerto Montevideo. Por lo tanto, su idea era la libertad de comercio. Y a eso le agrega la Confederación, que según todos los historiadores a lo que ha recurrido, son ideas que vienen básicamente de la Revolución Americana, que él las toma y las plasma, y evidentemente no eran de recibo por parte de Buenos Aires. Buenos Aires no quería saber nada con eso. Y bueno, le traen, como todos sabemos, una serie de problemas. En 1814, Montevideo es ocupado por el Real, Artigas reclama, hay un enfrentamiento en Guayabos, y finalmente Otorgués, el 4 de marzo de 1815, Otorgués pasa a ser gobernador de Montevideo. Artigas en purificación. Y yo menciono en mi exposición que ahí, para mí, surge el primer problema entre el campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque Otorgués, de acuerdo a la documentación que está, aplica un sistema un poco diplomático en su administración acá en Montevideo y genera temor en los comerciantes y en la población, al punto que es relevado. Artigas lo saca de ese cargo y pone a otra persona porque genera problemas y entonces los comerciantes empiezan a alejarse de esa idea, básicamente por la actuación de Otorgués. Una cosa interesante que sucede es que en un buque inglés, el George Canning, en marzo de 1802, arriba de La Plata, un grupo de oficiales que había abandonado el ejército español y se habían plegado al movimiento independentista. Entre los principales se contaban José de San Martín y Carlos de Alvear. Llegan en el 12. Y a partir de este momento, la Revolución de Mayo hace un cambio, hay un giro. No es tema de esta conferencia, pero hay libros y libros por qué ese cambio. En esta historia también hay un armisticio en donde Artigas tiene que irse a la Yui, ahí consolida su poder desde el punto de vista político, en parte es una traición a él por parte de los porteños, emite sus instrucciones en el año 13 con sus diputados que son rechazados por los porteños, y bueno, hay una serie de hechos que todos conocemos, pero que están enmarcados en esto, en sus ideas de libertad económica que no eran bien vistas. Y en un tema no menor, que es el reglamento provisorio para la provincia oriental para el fomento de la campaña de seguridad de los hacendados. ¿Qué sucedía? Tomaba estancias de manos españoles y peones americanos y se la daba a otras personas. Entonces eso genera pánico, genera temor, no solamente acá, en Río Grande, en todos lados. Y evidentemente, bueno, lo tenían que sacar del medio, se produce la invasión portuguesa en 1816, una invasión que finaliza en 1820, es una invasión para aniquilarlo, sacarlo del medio. A su vez Artigas es traicionado, porque a los porteños son derrotados en Cepeda por las tropas de López y de Ramírez. De Ramírez, que era el lugarteniente de Artigas, y pactan en Pilar con los porteños el 20 de febrero, traicionándolo y no dándole tropas para pelear contra los portugueses. Nos abandonan a nuestra suerte. Y López y Ramírez. Y la provincia oriental se transforma en manos portuguesas en la provincia cisplatina. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Algo interesante que ellos quieren anexar en nuestro territorio al territorio portugués. Pero como ya en Europa se había producido la vuelta de la corona de Fernando VII, nosotros todavía formábamos parte de territorios considerados y reivindicados por España. Entonces los españoles se presentan en Europa en diferentes acuerdos que hay que no son del tema y le reclaman que le devuelvan ese territorio. Entonces ellos no pueden anexar
el territorio nuestro. Pero hay un tema que hace la conferencia, que es la construcción del faro de la isla de Flores. La construcción del faro de la isla de Flores, hay en nuestra historia un tema muy interesante que se llama el Acuerdo de la Farola. El Cabildo, el 30 de enero de 1819, autoriza la cesión de todo el territorio de la Arapey hacia el norte, se lo regalan al Brasil, para pagarle el costo de la construcción del faro de la Farola, del faro de la isla de Flores. Y por suerte eso no tiene andamiento, porque como estaba la reclamación de España por el territorio, el rey de Portugal deja sin efecto eso y es solventado por dinero de la corona portuguesa. Pero un tema interesante es que el faro del cerro es construido por España y el faro de la isla de Flores por Portugal, por interés económico, evidentemente. Mejoraba el transporte, hacía más seguro el comercio y servía a los intereses de ellos. Bueno, se produce acá un hecho que es Juan VI vuelve a Portugal, su hijo dice me quedo, eso se considera como la independencia de Brasil, y en Montevideo hay tropas que son leales a Juan VI y tropas que no. Y ahí empieza un periodo de inestabilidad política, y paralelamente a eso surge el movimiento de La Valleja, que hace muchos años, pero en fecha de que estamos en abril, se hace su primer desembarco, bueno, triunfa un par de batallas importantes y inmediatamente el gobierno de Buenos Aires ve la posibilidad de anexarnos, o sea, la declaración nuestra de la Florida del 25 de agosto en realidad es una anexión a las Provincias Unidas. La idea de La Valleja era de anexarnos, de juntarnos con las Provincias Unidas. Pero Brasil inmediatamente, bueno, entramos en conflicto y hay un frente terrestre que está al frente de un personaje conocido nuevamente, que es el general Alvear, que es el que lleva adelante ese esfuerzo bélico, en el río y en el mar el almirante Brown, y el único oriental es Rivera, que sin que nadie se lo esperara, con apoyo santafesino, invade las Misiones y genera un desequilibrio que no estaba controlado por nadie, porque detrás de todo esto que sucedía estaba Inglaterra. Porque en determinado momento los argentinos, o sea, Zarratea se presenta solicitando la mediación de Inglaterra, porque habían llegado a un punto de indefinición. La batalla de Tuyangó es una batalla que gana Alvear, pero no la define, no hay una definición. Y a su vez el frente de almirante Brown, que es un frente favorable, pero había un bloqueo de la Marina brasileña al Río de la Plata, o sea que no había logrado romperlo. Entonces lo que prospera es el frente diplomático. Designan a Ponsonby, pero hay un tema muy interesante, que es que los ingleses habían aprendido después de las dos invasiones que esta parte del mundo no era fácil de manejar desde el punto de vista bélico. Y hay una máxima que es de Lord Castlereagh, cito: debemos abandonar la esperanza de conquistar esta extensa región contra el parecer de su población. Si nosotros nos acercamos a ellos como comerciantes y no como enemigos, podríamos dar energía a sus impulsos locales y conseguiríamos derogar las prohibiciones contra nuestro comercio, que es nuestro gran interés. Y esta es la premisa ideológica que mueve este último periodo. Ponsonby lo que viene a lograr es que pueda funcionar el comercio marítimo. Y surge una idea que se anexiona a esta, que es de Canning, que es transformar a Montevideo en una ciudad ansiática. El comercio de la Liga Ansiática, que eran ciudades puerto, y esa es la idea que es el norte que tiene Ponsonby cuando viene acá. Bueno, toda la negociación de Ponsonby es bastante extensa, pero era un diplomático avesado. El único inconveniente que se encuentra es la obstinación del emperador brasileño y una mala negociación que hacen los porteños,
que envían a un canciller que tenían García, que era pro-inglés, y en una negociación que hace, le entrega la banda oriental a Portugal. Llega con el acuerdo firmado a Buenos Aires y eso le cuesta el cargo al que era gobernador, que era Dorrego es el que viene a posteriori. Bueno, ahora se me fue la... es un tema enorme. Rivadavia, sí, el que estaba a cargo del gobierno era Rivadavia. Ese acuerdo que firma se hace público. Unos dicen que es, hay versiones, por lo menos yo la he investigado, que dice que la propia Inglaterra que hace correr las versiones. En definitiva, Rivadavia es derrocado y asume Dorrego. Dorrego era contrario a la entrega de la banda oriental, que la banda oriental se transformara en un país independiente, era totalmente contrario. Pero sucede un hecho interesante. En 1824 hay un empréstito, ese primer préstamo de Inglaterra a Argentina, en 1824. Lo terminan de pagar en 1905, este primer préstamo. Y evidentemente este primer préstamo, de que también hay un libro interesante que efectivamente, que creo que eran 1 millón de libras, llegan 450.000 libras nada más, porque ya de arranque le descuentan los intereses. Pero es un tema interesante que a veces no se tiene en cuenta, que es la dependencia a veces económica de las naciones para poder negociar. Existió en este caso, en definitiva, la negociación llevada adelante por parte de Lord Ponsonby tiene éxito y el 27 de agosto de 1828 en Río de Janeiro se firma la Convención Preliminar de Paz. Pero hay un pequeño lapsus. Dice: Su Majestad, el Emperador de Brasil, declara la provincia de Montevideo, llamado Cisplatina, separada del territorio de Brasil. ¿Por qué Montevideo? Era Cisplatina. Porque el interés era Montevideo. Bueno, surge la provincia de Montevideo. No tenía límites establecidos. En esa convención, ustedes léanla, no hay límites, no había nada establecido. Entonces, nuestra nación surge sin límites, sin ninguna, inclusive sin un nombre oficial. Después se crea el nombre de República Oriental de Uruguay, toda una discusión linda de investigar. Y el Imperio Británico había fracasado en sus invasiones, el Imperio Portugués había fracasado, el Imperio Español había desaparecido. Entonces se crea una nueva nación sin límites, pero en esa época y ahora existía lo que se llama las estaciones navales extranjeras, las flotas. Entonces, la política de Inglaterra y de las naciones poderosas era hacer pesar esas estaciones navales extranjeras, británicas, españolas, francesas, de la Casa de Saboya, Italia, Estados Unidos y del Emperador de Brasil, que eran las importantes, para poder bloquear, en caso de ser necesario, el comercio marítimo. Y lo hacían con una sola excusa, que cito: en defensa del honor del pabellón y los derechos de nuestros súbditos. Es decir, nuestro país también surge sin límites marítimos y sin marina. Surge porque el que lo crea sabiendo lo que estaba haciendo. Pero bueno, su puerto natural, su pujanza, su inteligencia y su habilidad logra la nación en la cual vivimos, pero su origen es este. Es lo que quería decirle, nada más.
¿Se puede? Bueno. Dudo de las bondades del puerto de Montevideo en aquel momento. En la carta que mostraste aparecían 2 o 3 brazas, las profundidades, ¿no? 4 o 5 metros. Las cartas más viejas ilustran esa profundidad más o menos. Teníamos en aquel momento barcos que tenían 7 o 8 metros de calado. Por ahí he leído alguna vez que los navegantes, incluso antes de la fundación de Montevideo, ni querían meterse en la bahía de Montevideo, porque los barcos tenían bastante calado y acá la profundidad no era mucha, si bien el fondo era de limos. Por otro lado está lleno de obstáculos, estaba lleno de obstáculos, rocas, la roca de la Sabina, la Familia, el Ombú, la isla Humphrey, la isla de Ratas. Entonces, habían encontrado en aquel momento que el barco podía entrar cuando estaba crecido, después se asentaba en el fondo y no era tan peligroso porque el fondo era muy blando, porque si fuera arena el barco se desarmaba, barco de madera. Entonces en el limo, ahí podía estar, como ocurre ahora actualmente, y cuando crecía se podía salir. Entonces, tenemos profundidad de 4, 5, 6 metros referida a un cero que, no importa, sería el de las mayores bajantes de aquella época, pero era poca profundidad y el fondo era todo plano. Las cartas antiguas que vemos ilustran una cosa plana, no hay canaletas, ni canales grandes, ni nada de eso, dentro de la bahía del puerto de Montevideo. Incluso los episodios aquellos del barco Nuestra Señora de la Luz, terminaba de cargar el barco enfrente de Punta Carreta, vino un temporal y se fue. Incluso los barcos grandes cargaban en donde está la escollera Sarandí, casi fuera de la bahía, porque no había profundidad. Entonces, siempre tuve, digamos, esa incógnita, ¿no? ¿Cuántas bondades tenía desde el punto de vista geográfico y de la profundidad del puerto de Montevideo para que a la gente le interesara? Los barcos que vemos en las fotografías, en dibujos, son barcos relativamente chicos y se extienden en toda la bahía porque la bahía era muy plana en todos los lugares, no había una zona de mayor profundidad. Cuando decías el asunto del ancla, el dibujito del ancla, indicaban el puerto ahí cerca de la costa. Sí, era una ventaja porque el desarrollo, es decir, el traslado en bote no era tan considerable como en Buenos Aires, pero enfrente de La Plata hay agujeros actualmente, pozos de 8 metros de profundidad. Y acá lo que rodea el puerto son 5 o 6 metros. Si me permitís, yo simplemente no soy dueño de la verdad, digo, lo que hago es investigar y mostrar lo que investigo. Pero esto es original. Y ahí, esta bahía, en cualquier parte del mundo, es una protección natural, única en la costa de Sudamérica. O sea, analicemos objetivamente, desapasionadamente. Y en esa época teníamos profundidad de 4 metros, acá vemos, ¿no? Acá 2 metros. Esto es una carta original de Domingo Petrarca. Es lo que es la sonda de la época y el calado de los buques de esa época. No era 10 metros, 15, no sé, era 12 metros. 7, 8 metros. Barcos de guerra, 7, 8 metros. No, pero digo, estamos hablando de 1700, en el momento de la creación. Lógicamente que no llegaban a un muelle, no había, fondeaban en proximidad de estos lugares, e inclusive hay gráficos con carretas, con grandes ruedas, llegaban al costado para hacer el desembarco. O sea, pero este es el lugar que él señaliza, y yo lo hago, es la reproducción, y después inclusive investigando cómo era el sistema de fondeo a posteriori. Eran cadenas que se fondeaban en esta ubicación y de ahí se amarraban los buques que llegaban. Eso siguió hasta la construcción del puerto de Montevideo. El sistema ese fue así. O sea, y Buenos Aires, este es la fundación original. Esto está todo anegado actualmente. Cuando lo funda Buenos Aires, está documentado, tenía profundidad de 4 metros, pero después es anegado. Y el plano de 1865,
Ahí se ve, era casi imposible llegar a Buenos Aires. O sea, la realidad es que comparativamente a Montevideo con respecto a Buenos Aires era muchísimo mejor. ¿Sí? Es imposible, como decía el capitán Pacheco, hablar de 200 años de historia en 5 minutos. No obstante, hay una cantidad de apreciaciones producto de su investigación que uno de alguna manera no puede dejar de controvertir. Por ejemplo, la traición de Buenos Aires a Artigas que motiva el éxodo. Artigas es nombrado gobernador de Yapeyú. Vamos a entender, para Paraguay, Artigas es un enemigo que representa al gobierno de Buenos Aires. Quiere decir que cuando nosotros miramos todo eso tenemos que tratar muchas veces, manejarlo fuera de nuestro corazón patriótico y ver lo que significaba la época. ¿Por qué Buenos Aires deja Montevideo? Porque estaba en peligro la Revolución de Mayo. Vamos a entender, desde el norte, desde Lima, había un peligro, había otro peligro inminente desde el lado portugués en aquel entonces. Vamos a entender qué es lo más inteligente, combatir una guerra perdida o con muchas posibilidades de perder, o buscar una mejor posición para combatir. Entonces, cuando uno maneja todo eso, cuando maneja de alguna manera, cuando ve la historia del Entre Ríos y ve cómo tanto la figura de Artigas como la figura de Ramírez son figuras admiradas, y nosotros desde nuestro punto de vista de Uruguay lo vemos como Artigas traicionado por Ramírez, cuando hay una cantidad de versiones que dicen que el que lleva a la Revolución de Mayo a Artigas es Ramírez, que es un enviado de la Junta que habla con Rondó y con Artigas antes de que ellos pasen, luego de invadir, defendiendo a la corona de España en el año 10, invadir la República Argentina. Seamos objetivos, seamos objetivos. El acuerdo de Pilar, ¿tú leíste el acuerdo de Pilar? Sí. Seamos objetivos. No. ¿El acuerdo de Pilar qué es? Sí, pero vamos a entender, hay que manejarlo desde el punto de vista político. Es una traición. Está escrito, ¿no? Inclusive, esa espalda de Artigas. Es otra cosa, Artigas estaba peleando solo contra los portugueses. En ese acuerdo que transan con los porteños, no mencionan nada para defender nuestro territorio. ¿No es una traición? Yo le voy a decir una cosa, Si esa es una calificación subjetiva. Hay que ver cómo la maneja cada uno de los... Vamos a entender, el Congreso de Tucumán es boicoteado por Artigas. Vamos a entender claramente. Y Montevideo tiene una lucha terrible con Artigas permanentemente, porque no solo es Otorgués el que asusta a la población de Montevideo. Vamos a entender, la población de Montevideo en cierto modo también era monárquica, como también la Revolución de Mayo cuando comienza es monárquica, y cuando hacemos el Congreso en Tucumán también nos encontramos con una cantidad de los dirigentes que están en el Congreso de Tucumán todavía están manejando de alguna manera en el año 16 la solución monárquica. ¿Por qué razón? Como lo decía San Martín muy claro, para esto, en su concepción histórica, decía que de pronto no estábamos preparados para la democracia. O sea que el modelo norteamericano no era un modelo de alguna manera que era válido para nuestro territorio. Por eso yo digo que los temas son muy complejos. Yo me refiero a que también hay veces que hay una historia que es visible y hay otra que es invisible, que yo es la que trato de ver o de investigar. Y atrás de esto a veces había intereses que yo creo que los mencioné claramente, que es en definitiva lo que termina empezando. Y hay intereses también ahí, hay otros actores que muchas veces no están visibles, como la masonería, que interviene en la revolución en Chile, que interviene en la revolución en Argentina. No la quise mencionar porque no era de pero son realmente esos agentes invisibles
que tiene mucho que ver. Por eso, da para una discusión. No, pero, yo me alegra y lo que quiero siempre es un poco la discusión académica, porque no hay un pensamiento único. Pero yo, honestamente, es mi manera de pensar y lo pongo acá. No, yo lo que quería decir es que si nosotros miramos la evolución de la nación argentina, el hombre que creó el federalismo argentino es Ramírez. El federalismo argentino se desarrolla a partir de Ramírez, el de la República de Entre Ríos. Cuando dice soy el supremo entrerriano, está marcando ese federalismo antiporteño. Sí, pero fue el lugarteniente de Artigas. Claro, pero Artigas era vencido y él no. Y el determinante lo abandona. Sí, claro. No, Vamos a hacer ucronía, o sea, trasladar al presente. Sí. El tema con Ramírez es esa de traición, es un poco que las dos, ¿cómo decía él? Quizás saco la palabra traición. Claro, ¿qué pasa? Abandono. No, está bien. Yo le pongo ese El adjetivo. problema es que Ramírez le dijo a Artigas de ir contra Buenos Aires y Artigas no aceptó eso y fue otra vez. ¿Y qué sucede? Cuando Artigas pierde el puerto, que ahí es donde lo que la intervención tuya, cuando pierde el puerto, ahí es donde Ramírez, porque Ramírez también, como decía él, viene, y como también tú decías, viene acompañado de intereses atrás. Es decir, comercial, siempre el comercio, lo que tú dijiste, siempre el comercio fue. Y ahí es donde Ramírez se da vuelta. Yo creo que Artigas manejó mal el tema del puerto, porque Claro, pero Ricardo Machado, que él entró con sus caballos a la catedral, arrasó la catedral metropolitana, y cuando vienen los invasores portugueses lo reciben bajo palio, estamos a bañar, y no es una traición, eran que librarse de Otorgués, es la realidad. Entonces, Artigas de purificación manejó muy mal el tema. Que todo cambia. Hay que recordar, Artigas no es puesto en el bronce y tampoco en el barro, hay que ser un ser humano, como todo lo que Claro, pero yo menciono que Artigas. Porque hermano tenía fuerza para decirle a Ramírez o al otro caudillo, ayúdenme, porque la fuerza en que se basa, en tener tus fuerzas militares obligados. Claro. Yo le dije que no. Claro, yo lo que digo es que lleva adelante una idea de libertad de gobernación que no le servía al puerto de Buenos Aires, que quería centralizar todo Buenos Aires. Y luego también él se instala en un lugar lejano a Montevideo. ¿Por qué no se instala en Montevideo? Fue un error. Se instala en Purificación, que hasta el día de hoy hay una discusión si estaba en la costa del Hervidero, si estaba en... Todavía no sabemos dónde estaba, Purificación, o no. Hubo un juicio con un conocido mío de Salto, que tiene tierras ahí, que decían que estaban ubicados en la costa del Hervidero. Yo estuve ahí visitando los lugares, no hay nada. Pero no se sabe dónde estuvo, porque después vino la invasión portuguesa, esta que yo mencioné, y lo primero que hicieron fue incendiar ese rancherío de pobre Artigas y no quedó nada, absolutamente nada. Y después vino el dueño del campo, Amaro, y donó la meseta, la meseta Artigas, que está de ahí del Hervidero unos 7 kilómetros. Entonces se discute si estaba ahí, ya. Uno se mira al espejo y dice, pero hay temas que son interesantes, que a veces uno no se pone a discutir, pero si no sabemos exactamente dónde estábamos, pero no estaba en Montevideo. Y en Montevideo estaba un primo de él que era Otorgués. Sí. Capitán, Sí. Don José tenía una visión, posiblemente desde mi punto de vista, aconsejado por Campbell, que él tenía que venir a un río navegable. Por tanto, tal vez no tuviera idea de la dimensión de los buques que iban a sobrevenir luego de la campaña artiguista. Por eso fue a Purificación. Por algo abandonó el centro de mis recursos, que era ahí en Arenguá, y se vino aquí a Purificación. Pero claro, salvemos la parte del puerto. Tal vez no tuviera idea de la gran flota que necesitaría para ir para adelante. Por eso, él ha tenido una leve visión de por qué venir a La capital de Uruguay, ¿cuál es? Es Montevideo, no es Purificación. Es Montevideo. Pero al principio él tuvo que salir al río. Sobre Ramírez, sobre López, pero es un protectorado. Estaba presionado también por... No tenía fuerzas militares obligados a pelear. Estaba en el centro de la... Lo interesante es lograr esta controversia. Doctora. Bueno, agradecerle Daniel Pacheco, Alejandro Bertocchi, y a mí me gustaría plantearles a ambos, felicitarlos por su
exposición desde el punto de vista como historiadores, navales, marinos, etc. ¿Cuáles son, brevemente, para cerrar quizás un poquito la charla del día de hoy, los valores de excepcionalidad y a la vez de universalidad que puede tener el puerto de Montevideo o el entorno, el contexto, a fin de con la puesta en valor patrimonial de ese, como decía el capitán Joy, paisaje cultural que Sí, esa pregunta tiene una respuesta que hace tiempo la mencioné en una actividad que tuvimos, que es: tenemos en ruinas, a punto de caerse, el apostadero de Marina. Es decir, mejor lugar que poder tener el apostadero Marina como un símbolo de todo este tema. Tenemos la suerte de tener la casa de los Jiménez, pero es una casa de 1820. Esa es original de este periodo y son unas ruinas. Entonces, me da la impresión que sería el lugar, el punto focal que podía ser visible esta historia. O sea, poder recuperar ese edificio que está a punto de caerse, que se va a caer algún día, aparente de otra cara, y harán una playa de estacionamiento, pero ahí está el edificio. O sea que eso sería, pienso que el lugar que nos haría visible y poder cada vez que entramos ahí introducirnos en la historia esta que vimos. Sí, sí. ¿Quieres entregarnos? Católica, de sus discípulos, la introducción que le dio la doctora Mate sobre el puerto de Montevideo, pequeña charla recordando a los historiadores navales hace más de 20 años que dio sobre Toki, muchos ya fallecidos y otros que están por razones de salud, y la verdad que básicamente, soy sincero, al capitán Pacheco. Su conferencia fue brillante, la hizo otro punto de vista, habrá discrepancias, pero a mí cuando estudio historia también hay que ver la parte económica. Yo pienso que la parte económica es el motor que mueve muchas revoluciones. Bueno, Estados Unidos, sin tasa de conversión en inglés, yo me da conversation, entonces, la verdad, el marxismo también dice eso, lo he leído hasta hace poco un comentario, y en fin, es política de la época. Y toda revolución tiene un auge económico, el contrabando, lo mencionó muy bien el capitán Pacheco, porque España vendía caro y quería comprar barato acá, y salió el contrabando. Salían sus productos a través de Perú y Portobelo, después salían por acá por Río de la Plata. Y bueno, y todo eso, segundo tarde me nunca el rector de La Plata. Y todo eso que Pacheco fue brillante, que me ha comentado cuando yo por teléfono. Estoy trabajando en el tema, fue una excelente conferencia para todos, que hemos disfrutado. Muchas una discrepancia en las palabras, pero yo creo que trato muy bien el tema, eso es objetiva. Y acá la doctora Rocha va a tener un diploma de Historia Católica, me corresponde mostrarlos, pero ella lo va a tener que mostrar. Bueno, el conferencista, Alejandro Bertocchi. Muchas gracias.